JNE elabora mapa de conflictividad social en el marco de las elecciones regionales y municipales de este año. Defensoría del Pueblo informa labor que realizará en el contexto de las elecciones de este año. RENIEC reporta que 3 millones de ciudadanos que participarán en elecciones cuentan con el DNI vencido. El informe final de la OEA descarta irregularidades en las elecciones, así lo precisa la OMPE en su reciente podcast en el que recordó cómo las campañas de desinformación pretendieron sembrar dudas del proceso. En un nuevo episodio de OMPE Podcast se brindó el balance oficial de la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos sobre el proceso electoral realizado en nuestro país el año pasado. En dicho documento se descarta la existencia de irregularidades. La misión resalta el trabajo de las autoridades y funcionarios y funcionarias de las distintas instituciones electorales del Perú, quienes llevaron adelante sus labores en medio de un contexto de enorme complejidad marcado por la pandemia. La MOE observó asimismo campañas de desinformación en redes que buscaron sembrar dudas sobre la transparencia de los comicios. Además de felicitar el trabajo de los organismos electorales peruanos, la misión destacó que el Perú cuenta con un sistema de registro, organización y justicia electoral robustos, lo que le permitió hacer frente a las campañas de desprestigio. La MOE observó que las instituciones electorales fueron víctimas de una campaña de desprestigio que buscó minar su credibilidad. La misión resalta que Perú cuenta con un sistema de registro, organización y justicia electoral robusto, con autoridades autónomas y especializadas en su materia. Tras la presentación del informe final, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, espera que toda duda pueda ser despejada respecto de la legalidad y transparencia de los comicios del 2021. Desde la OMPE esperamos que este informe hoy presentado contribuya a desterrar de una vez por todas cualquier duda respecto de la legalidad y legitimidad del proceso electoral y del actuar de los funcionarios y servidores de los organismos electorales, quienes solo hemos dado lo mejor de nosotros para fortalecer la democracia de nuestro querido Perú. Por último, Piero Corbeto solicitó a la Organización de Estados Americanos considerar enviar una misión de observación para las elecciones subnacionales de octubre. Además, la autoridad se comprometió a incorporar el mayor número posible de recomendaciones planteadas en el informe final. Cerca de 600.000 ciudadanos votarán por primera vez en las elecciones regionales y municipales, de acuerdo con el análisis de la Central de Operaciones del Proceso Electoral. Veamos. En las elecciones regionales y municipales sufragarán por primera vez 578.856 ciudadanos que alcanzarán la mayoría de edad hasta el día de la elección. Esta cifra representa el 2.34% del padrón electoral. De acuerdo con el reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, de los más de 24 millones de electores habilitados, se tiene que 24.181.206 cuentan con 18 a más años, es decir, el 97% del padrón. Además del total de electores, el 50% son mujeres y el 49.71% son hombres, en tanto el 27% son jóvenes menores de 30 años de edad. El padrón también precisa que 153 ciudadanos extranjeros están habilitados para participar en el proceso electoral, aunque únicamente en la elección municipal. Las circunscripciones que concentran la mayor cantidad de votantes son Lima, La Libertad, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. En tanto cuentan con menos electores Madre de Dios, Moquegua y Tumbes. Para la aprobación del padrón, el JNE fiscalizó la información recibida desde el RENIEC y constató si los electores residen efectivamente en sus zonas. Las observaciones fueron derivadas al organismo registral y subsanadas. El cronograma electoral de las elecciones internas se encuentra en su etapa final. En una reciente conferencia, la Escuela Electoral del JNE abordó los últimos hitos electorales a cumplirse en abril y mayo próximo. Veamos.
Los principales hitos de las elecciones internas fueron expuestos a los representantes de organizaciones políticas en una nueva conferencia organizada por la Escuela Electoral del JNE. El especialista en Derecho Electoral, Óscar Liendo, precisó que entre los hitos más próximos está el 9 de abril, fecha límite para presentar candidatos a través del sistema Declara Internas. Declara Internas es un registro. No nos confundamos con el tema del sistema Declara, JNE, que va a ser usado ya para las elecciones regionales y municipales. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque el sistema Declara Internas acá pueden entrar 5 listas, 6 listas, hasta 2, 3, ¿no? Bueno, no sé si algunos partidos políticos o movimientos regionales van a optar por listas únicas, que también es el derecho de los afiliados, ¿no? De repente se sienten representados por una sola lista y no pueden agruparse, ¿no? Es una opción. Pero cuando hay 2 o 3 listas en el sistema Declara Internas, ahí queda. Posteriormente, el 10 de abril es la fecha de entrega de las candidaturas a la OMPE por parte del JNE. En tanto, el 18 es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten a la OMPE la relación de sus miembros de mesa. Queremos que estas elecciones internas, los órganos electorales centrales, puedan definir también, ya se viene también acá tienen que definir quiénes van a ser los miembros de mesa. Esperemos también que se desarrolle de una forma, de la forma más equitativa, ¿no? Que sea con responsabilidad, porque ellos van a ser los que van a manejar, en este caso, las cédulas de votación o las actas electorales de los resultados. Pues todo este procedimiento va a ser fiscalizado por el jurado. Por último, el cronograma electoral estaría culminando con los comicios internos del mes de mayo que se realizarán el 15 y 22, dependiendo de la modalidad de elección de cada agrupación política. A nivel nacional, todas vienen recibiendo las asesorías técnicas por parte de los entes electorales a efectos de fortalecerlas internamente. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que más de 3 millones de ciudadanos que participan de las elecciones de este año tienen el DNI vencido. Por ello, la jefa del RENIEC invocó a realizar la renovación de los documentos de identidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que en estas elecciones regionales y municipales, 3.698.988 personas que votarán tienen el DNI vencido. Los mismos figuran en el padrón electoral elaborado por el RENIEC y aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, la entidad registral indicó que entre los departamentos con mayor número de electores con su documento de identidad vencido figuran Lima, con 1.248.002 electores, seguidos de Piura, con 254.777 y La Libertad, con 213.789. Por ello, el RENIEC insta a la ciudadanía a renovar su DNI en las sedes registrales a nivel nacional y a usar el aplicativo DNI biofacial para agilizar sus trámites. Invitar a los ciudadanos a que puedan acudir a esta nueva sede. Sé que aún tenemos pandemia, se acaban de ampliar los plazos justamente de esta emergencia por un mes más y sabemos que hay necesidad de cambiar el DNI. Por favor, a quienes tienen que renovarlo pueden también acudir a esta agencia en Avenida Nicolás de Piérola, 545, Cercado de Lima, para hacer la renovación de su documento nacional de identidad o también utilizar, por supuesto, nuestros aplicativos. Pueden hacer trámites virtuales a través del app de DNI biofacial también, o también obtener una copia certificada de un acta de nacimiento, matrimonio de función, todo en línea, duplicados en línea. Así que los animamos a usar primero estos servicios digitales y si no, aquí estaremos para atenderlos. El último reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, el JNE, muestra que las regiones de Loreto y Moquegua registran conflictos sociales de grado crítico, constituyéndose un factor de riesgo al proceso electoral en curso. 2 conflictos sociales por hidrocarburos y conflictos socioambientales se ubican en la región de Loreto, los cuales han sido calificados como críticos por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PCM. De acuerdo al reporte de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, en el distrito Tromperos protestan por una indemnización económica tras la contaminación ambiental producto de derrames de petróleo. Un panorama similar se vive en el distrito Puinahua de la región. La COPE ha identificado un total de 9 conflictos sociales activos entre el 1 y 16 de marzo, que han registrado afectación al orden público como el bloqueo de vías.
En Moquegua también se registra un conflicto crítico por minería, en tanto 2 conflictos sociales por minería vinculados al corredor vial sur se ubican en el Cusco y Apurímac. Un conflicto social por demanda de infraestructura al gobierno nacional se encuentra en Amazonas, mientras que otro por hidrocarburos se desarrolla en las regiones de Lima y Callao. Por último, 2 conflictos sociales de tipo agrario y económico acaban de activarse, uno de carácter nacional y otro ubicado en Piura. La conflictividad social constituye un factor de riesgo que contribuye a generar un ambiente de conflictividad electoral. Los conflictos sociales fuera de un proceso de diálogo y con manifestaciones de violencia pueden tener implicancias en el desarrollo del proceso comicial. La paridad y la alternancia serán aplicadas plenamente en los comicios subnacionales, afirmó el jefe de la OMPE durante el último taller macrorregional dirigido a las agrupaciones políticas de la zona oriental del país. La primera elección en donde vamos a tener paridad y alternancia plena va a ser en esta. Y una paridad y alternancia bastante más compleja que la anterior, o la que podríamos suponer. Durante el taller macrorregional para la zona oriental del país, participación política de las mujeres más allá del 50-50, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, señaló que en los comicios subnacionales se aplicará plenamente la paridad vertical y la horizontal, así como la alternancia. En vista de ello, las listas y fórmulas de candidaturas deberán contar con el mismo número de varones y mujeres, ubicados de manera intercalada, y la mitad de candidaturas al cargo de gobernadores deberán corresponder a mujeres. Eso quiere decir que no solamente vamos a tener igualdad de hombres y mujeres en la conformación de listas, sino que también vamos a tener igualdad entre hombres y mujeres entre quienes lideran las listas. El evento desarrollado en Iquitos también contó con la participación del jefe de la sección política de la Delegación de la Unión Europea en el Perú, la representante del programa de la Unión Europea Eurosocial, Sofía Chiraus, la investigadora del ente electoral, Sandy Melgar, y la experta de Eurosocial, Katy Uriona. Quiero aprovechar este último encuentro para reconocer el enorme esfuerzo de organización y el compromiso por la democracia peruana que ha mostrado todo el equipo de la OMPE. El trabajo durante las últimas 5 semanas han dado sus frutos, alcanzar a todo el territorio peruano. Este proceso de fortalecimiento democrático es un ejemplo, no solo para otros países de la región, sino para Europa y el mundo en general. Desde febrero, la OMPE, junto al programa de la Unión Europea Eurosocial, ha organizado 5 talleres con el propósito de promover la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia en las listas de candidaturas con miras a las elecciones de mayo y octubre. En dichos encuentros se difundieron buenas prácticas para que las organizaciones políticas permitan la presencia de mujeres en la vida democrática del Perú. En esa misma línea, la OMPE nos comparte un video donde nos explica paso a paso qué es una elección interna. Este año, la OMPE realizará las elecciones internas de las organizaciones políticas para la definición de candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre. En total se han instalado 9 puntos focales y 19 oficinas regionales de coordinación ORC, las cuales se encargarán de organizar y ejecutar estos importantes comicios partidarios a efectuarse el 15 y 22 de mayo. Participarán las organizaciones políticas inscritas o en proceso de inscripción que hayan realizado sus convocatorias a elecciones internas y que lo han informado ante la OMPE. Se tendrán 2 modalidades de elección. Modalidad directa, 15 de mayo. Afiliadas y afiliados elegirán directamente a sus candidatas y candidatos. Modalidad indirecta, 22 de mayo. Votarán delegadas y delegados que serán elegidos previamente el 15 de mayo mediante el voto de afiliadas y afiliados. Una vez más, la OMPE garantiza el estricto cumplimiento de protocolos de seguridad y prevención contra la COVID-19 para salvaguardar la salud de todos los peruanos y peruanas y se realicen unas elecciones seguras, confiables y transparentes. Y una nueva agrupación política desiste de participar de las elecciones internas de mayo. Se trata del movimiento regional Fuerza Comunal. A la fecha serían un total de 3 agrupaciones que comunicaron su renuncia.
La OMPE informa que el movimiento regional Fuerza Comunal comunicó su desistimiento a participar en las elecciones internas para elegir candidatos con miras a las elecciones regionales y municipales de octubre próximo. Mediante resolución gerencial publicada en el diario El Peruano, la OMPE reporta haber sido informada por el órgano electoral central de la organización política de la decisión adoptada por su Comité Ejecutivo Nacional de dejar sin efecto la convocatoria al proceso de elecciones internas. Cabe indicar que el movimiento regional se encontraba inscrito en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. La resolución gerencial ha sido puesta en conocimiento del Supremo Organismo Electoral y del RENIEC. A la fecha ya son 3 agrupaciones políticas las que comunicaron a la OMPE su decisión de no participar de las elecciones internas. La entidad también dejó sin efecto la convocatoria del Partido Perú Unido y del Partido Perú Moderno. En Trujillo, la jefa de la Oficina de Coordinación de la OMPE en esta ciudad, Dinka Huaccha, pidió a los partidos promover una mayor participación de sus miembros en las elecciones internas. El informe es de nuestros amigos de Sol TV. La gestora de la Oficina Regional de Coordinación de la OMPE, Dinka Huaccha, pidió mayor participación por parte de los movimientos regionales en el proceso de elecciones internas, debido a que de ello depende la calidad de los representantes de sus organizaciones. Las organizaciones políticas tienen la responsabilidad, a través de sus órganos electorales centrales, de promover que las listas de candidatos que participen en cada organización política sean las mejores opciones, que sus candidatos que encabecen las listas, tanto para las elecciones regionales y municipales, sean las mejores cartas de presentación de la organización política, ya que una de ellas, que será la ganadora, será la lista que representa a la organización política en el mes de octubre. Asimismo, para las elecciones internas de este 15 y 22 de mayo se aplicará la modalidad de votación tecnológica de apoyo al escrutinio, es decir, con la ayuda de la tecnología se podrá agilizar el conteo de votos. OMPE ha determinado que sean 2. La primera es la modalidad convencional, como la conocemos, y la segunda es la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. Son estas 2 modalidades que se van a implementar en cada uno de los locales de votación que sean determinados por OMPE y las organizaciones políticas. Es importante que los movimientos regionales se involucren y articulen acciones con la OMPE, esto con la finalidad de que se realicen unas elecciones internas limpias y exitosas. Y por su parte, en Chiclayo, la Oficina de Coordinación de la OMPE capacitó a los representantes en movimientos regionales de Lambayeque con miras a las elecciones internas de mayo entrante. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Cada año la OMPE realiza eventos de capacitación electoral en diversos lugares del país. Es por ello que con miras a las elecciones internas a realizarse en el mes de abril, la Oficina Regional de Coordinación Chiclayo realizó un taller informativo dirigido a los representantes de movimientos regionales de Lambayeque. En este encuentro los asistentes tuvieron oportunidad de expresar sus inquietudes sobre todos los temas abordados. 11 de los 15 partidos van a elegir delegados. Solo hay 4 que tienen la opción de ustedes, de que los afiliados elijan directamente a los candidatos. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y el Partido Morales. Los 11 restantes van a elegir a delegados. ¿Y qué van a encontrar? Van a encontrar esta cédula. Igualito. Esos delegados, por ejemplo, ¿ustedes cuántos delegados van a elegir? Creo que es 3 por provincia, ¿no? O sea, 9. Supongamos que ustedes han presentado una lista de 9 más, supongamos 9 suplentes, o sea, 18 personas, igual que para miembros de México. Ustedes han presentado 18. Eso lo presentan en lista.
El taller contó con la asistencia de los miembros de órganos electorales centrales, tesoreros, personeros legales de algunos precandidatos del Movimiento Regional Verde Unido y del Movimiento Regional Construyendo, quienes recibieron información sobre los requisitos y procedimientos necesarios para que las personas afiliadas a un movimiento regional elijan a sus candidatos y candidatas, que competirán en las elecciones regionales y municipales directamente a través de los delegados y delegadas. No es obligatorio que tengan 9 suplentes, ¿no? Pueden tener 2, 3, 5 suplentes, pero sí es obligatorio que tengan 2 o 9 titulares. Si solo inscriben 8, no pasa, ¿no? Igual, entonces, ¿qué va a hacer el afiliado? El afiliado va a marcar o lista 1 o lista 2. Ya está. Pero esta es, como digo, en la mayor parte de los casos, estas cédulas van a ver los afiliados. Muy bien. ¿Y qué va a pasar el día 22? El día 22 solo va a haber elecciones en un local en Chiclayo. Ya no va a haber elecciones ya no se instalan mesas en La Valleje y en Fermiñán, solo en Chiclayo. En la capacitación, los expertos también informaron y dieron mayores detalles sobre la rendición de cuentas de los aportes recibidos y los gastos que realicen durante la campaña. Ahora les compartimos el diccionario electoral con Lisette Guzmán. Veamos. Bienvenidos a este segmento Diccionario Electoral. En este espacio les brindaremos los significados de términos electorales que muchas veces ubicamos en reglamentos, leyes, resoluciones y además de significativa importancia en este contexto de las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy conoceremos el significado de 2 palabras. Comencemos con la primera. Autorización previa. Es la que otorga el Jurado Electoral Especial a las entidades públicas para la difusión de publicidad estatal en radio o televisión, en periodo electoral en el marco de las excepciones establecidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Recordemos que sin autorización previa no se podrá realizar difusión de publicidad estatal a través de los medios que indicamos anteriormente. Vamos con la segunda definición. Casilla electrónica del JNE. Es el domicilio procesal electrónico de los usuarios que brinda de manera segura el Jurado Nacional de Elecciones para que puedan ser notificados con los pronunciamientos del JNE y los jurados electorales especiales durante el desarrollo de los procesos electorales. La casilla electrónica se presenta como un medio para recibir de manera eficaz y célere la información electoral. Bueno, llegamos al final de este segmento. Nos reencontramos aquí en Diccionario Electoral. Permiso. Vamos a hacer un análisis y revisar los aportes de la Defensoría del Pueblo en el contexto de las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con Giorgio Brea, él es comisionado de la primera adjuntía de la Defensoría del Pueblo. Para nosotros es un gusto tenerlo aquí en JN Noticias. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, Paloma, muchas gracias por la entrevista. Un saludo desde la Defensoría del Pueblo. Gracias por acompañarnos. En un primer momento nos gustaría revisar cuáles son las funciones que cumple la Defensoría del Pueblo en el contexto de cada proceso electoral en nuestro país. Claro que sí. Como bien señala la Constitución Política, la Defensoría del Pueblo está encomendada para la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales de toda la ciudadanía y la supervisión de las competencias del Estado, ¿no? De las distintas instituciones del Estado. Y esto compete también, es decir, incluye a los organismos del sistema electoral y a la defensa del derecho a la participación política en condiciones de igualdad. Listo. Ahora, ¿desde qué año la Defensoría tiene competencias en los procesos electorales de nuestro país?
Esa es una pregunta muy interesante, dado que en el año 98 fue un primer piloto, por así decirlo, en el cual se supervisó los procesos electorales. Sin embargo, ya de forma extensiva, extendida también desde el año 2000, en el cual incluso la Defensoría del Pueblo fue felicitada y fue una experiencia modelo a nivel mundial por ser la primera Defensoría del Pueblo en el cual se supervisaba un proceso electoral. Específicamente en el marco de las elecciones generales 2021, ¿cómo han desarrollado ustedes esta labor a nivel nacional? Sí, así es. La Defensoría del Pueblo, como ya viene trabajando desde procesos electorales anteriores, conforma un comité de supervisión electoral, como también ha sucedido ahora. Y en la oportunidad de las elecciones generales de 2021, a partir de la coordinación de este comité, se publicaron 3 informes especiales. Un informe previo al desarrollo de las 2 vueltas electorales con los aportes que tenía la Defensoría del Pueblo, y 2 informes ya con los resultados de la supervisión de estos 2 días de los comicios, ¿no? A partir de estos informes, puedo resaltar algunas recomendaciones que son aún vigentes para el actual proceso electoral, como por ejemplo, la importancia de que se refuerce el control de las medidas de bioseguridad durante la campaña electoral y durante el día de la votación, como seguramente ya viene preparándose la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Asimismo, que se refuerce en las orientaciones que se brinda a la ciudadanía para los momentos tanto de los plazos como el mecanismo para la selección de las locales de votación. Hubo algunas quejas, algunas inconformidades de la ciudadanía que nos hicieron llegar a la Defensoría del Pueblo sobre la forma y los plazos perentorios para la elección de sus locales de votación. Es importante aquí que estas campañas publicitarias, estas campañas comunicacionales que se brinden, también tengan enfoques de discapacidad y de interculturalidad para que los mensajes lleguen a la mayor cantidad de población posible. Asimismo, que se brinde garantía de la atención preferente a las personas adultas mayores, a las personas con discapacidad, a las mujeres embarazadas y las personas con hijas e hijos en brazos. Y finalmente, otro dato, otra recomendación aún vigente que podría resaltar es que se articule de mejor forma entre las autoridades electorales y las autoridades del Ministerio Público para intervenir de forma oportuna frente a casos de violencia o acoso político en las cuales puedan enfrentarse tanto las candidatas como las electoras. Estos son algunos aspectos que usted nos menciona y también hemos visto que hacen ciertas recomendaciones respecto a la participación de las comunidades indígenas. ¿Cómo han observado el desarrollo de estos comicios en ese sentido y específicamente cuáles tendrían que ser las mejoras o el enfoque? Muchas gracias. Sí, justamente en la línea de los temas que mencionaba anteriormente, la situación de la población indígena, de las y los electores indígenas, es que puede ser que vivan en zonas muy alejadas de sus centros de votación por la dispersión poblacional en la cual viven y asimismo algunas dificultades que puedan tener también para acceder a estos mecanismos de selección de sus locales de votación. Por otra parte, también es importante reforzar las medidas de bioseguridad en la cual estas personas pueden acudir a sus locales de votación. También nos hicieron llegar algunas dificultades que tuvieran para poder acudir a sus centros de votación o para que se puedan contar con mayor información sobre cuáles serían los protocolos durante el día de la votación. ¿Y cómo ha visto el voto de las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales se hacen ciertos esfuerzos por garantizar su participación. ¿Estos son suficientes en un país tan diverso como el que tenemos? Sí, desde la Defensoría del Pueblo saludamos los denodados esfuerzos que realiza la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Sin embargo, muchos de los problemas en los cuales se enfrentan las personas con discapacidad son también estructurales y que competen a un conjunto de autoridades, es decir, muchos de los locales de votación son centros educativos en los cuales no cuentan necesariamente con accesibilidad y estas dificultades que puedan tener incluso los estudiantes durante las clases presenciales se replican durante los procesos de votación con la falta de rampas o incluso ya en cuanto a la organización del proceso electoral pueden encontrarse dificultades para que el acompañante de una persona con discapacidad pueda acudir también a la cámara si es que así lo desea esta persona por falta de información de los miembros de mesa. También la Defensoría del Pueblo supervisa constantemente que en caso de personas ciegas se les pueda proporcionar la cartilla braille y puedan ejercer su derecho al voto como cualquier ciudadano.
Por otro lado, cambiando de tema, también en estas conclusiones mencionan las marchas, en cierto caso violentas, que incluso atacan o van a viviendas de los jefes, por ejemplo, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo se puede trabajar para contrarrestar este tipo de actos violentos? Así es, la Defensoría del Pueblo ya tiene un trabajo sostenido de monitoreo de la conflictividad social en el Perú. Actualmente no contamos con el dato de la existencia o presencia de un posible conflicto electoral. Sin embargo, frente a las situaciones como las cuales me describe, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en el sentido de que existe el derecho a la protesta, existe el derecho a la manifestación. Sin embargo, este debe darse en situaciones pacíficas y no violentas, sino que el derecho termina cuando se desvirtúa con este tipo de actos, que sin duda la Defensoría del Pueblo condena y discrepa con estas actuaciones que terminan afectando la honra de muchas de las autoridades, ¿no? El derecho a la participación política debe darse en condiciones pacíficas. En cada proceso electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección de Educación, organiza debates. El año pasado se han desarrollado algunos debates descentralizados. Sin embargo, ustedes también tienen algunas propuestas al respecto. Así es. En nuestro documento que mencionaba, el primer informe sobre aportes de la Defensoría del Pueblo al proceso electoral, se recomendó que los debates, a fin de que la ciudadanía cuente con mayor cantidad de información posible, puedan darse de forma masiva, es decir, diferentes debates, no solamente algunos pocos, en los cuales puedan tratarse diversos temas de interés para la ciudadanía, con igual cantidad de participación tanto para hombres como para mujeres. En esa oportunidad, dado que era una elección nacional, la propuesta iba en que los debates puedan darse de forma regional. Sin duda que esto es una necesidad imperiosa, dado que esto es una elección tanto regional como municipal y que seguramente el Jurado Nacional de Elecciones, como reiteradamente lo ha venido realizando, hará un espléndido trabajo en la organización de los debates. Bien, listo. Con miras a las elecciones regionales y municipales 2022, un proceso que ya está en curso, la Defensoría del Pueblo también continuará con las acciones que desarrolla en cada uno de los procesos electorales. Así es. Como le comentaba, se ha conformado un comité de supervisión electoral, el cual justamente nos encontramos en la definición del plan de trabajo, así para poder intervenir en cada uno de los 4 momentos en los cuales la Defensoría del Pueblo considera poder dividir el proceso electoral. ¿A qué me refiero? Consideramos que nuestras actuaciones pueden intervenir en este momento actual, que es decir, previo a la presentación de las listas de las candidaturas, a través de recordatorios a las autoridades sobre sus deberes legales en materia de neutralidad y publicidad estatal. Asimismo, compartimos oficios con ordenanzas modelo para que los municipios puedan aprobar la regulación de la propaganda electoral que se sitúa en espacios públicos. Un segundo momento es el posterior a la presentación de las listas, cuando ya formalmente inicia la campaña electoral y en el cual la Defensoría del Pueblo supervisa que las candidatas no sean víctimas de acoso o violencia política. Asimismo, tramita las quejas ciudadanas frente a actuaciones indebidas, como por ejemplo dádivas o actuaciones indebidas de determinadas autoridades, y pone en conocimiento de estos hechos a las autoridades electorales. Un tercer momento es el del día de la votación, donde se realiza esta supervisión a través de nuestras 38 sedes, y finalmente la etapa, por así llamarla, postelectoral, donde será el conteo de los votos y donde monitoreamos, por un lado, alguna situación que podría darse de conflictividad electoral, así como que al concluir el proceso electoral se retire la propaganda electoral y esto sea fiscalizado por las autoridades municipales. Perfecto, listo. Es importante recordar a nuestros televidentes que los procesos electorales son o significan un trabajo conjunto de muchas instituciones, de muchos actores electorales, y en este caso la Defensoría del Pueblo también es uno de ellos. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias por la oportunidad y el espacio para la Defensoría del Pueblo. Cuídese, hasta luego. Bien, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. El
29 de marzo, más de 12.000 electores emitieron su voto virtual en las elecciones de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica para elegir a nuevos decanos y representantes de los estudiantes. El proceso electoral se llevó a cabo en la plataforma tecnológica brindada por la OMPE. El presidente del Comité Electoral Universitario, Juan Galindo Pasache, informó que el proceso electoral de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica se dio en su totalidad de manera virtual, mediante el voto electrónico no presencial que se llevó a cabo en la plataforma tecnológica brindada por la OMPE. Detalló que un total de 11.707 estudiantes votaron en la web para elegir a los decanos de 24 facultades. En esta elección también participaron 788 docentes, quienes además eligieron a los representantes del Consejo de Facultad y Asamblea Universitaria. La jornada electoral se dio el 29 de marzo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde miles de electores ingresaron a la plataforma virtual con un usuario PIN y contraseña, con el que accedieron a un apartado de la página oficial del ente electoral, donde encontraron a los candidatos para marcar y escribir los números necesarios para la elección. Es momento de una entrevista. El Servir presenta un informe sobre las características del servicio civil peruano en el año 2021. Por tal razón, hoy nos encontramos con Francisca Talledo Reyes. Ella es especialista de estudios en la Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil de la Autoridad Nacional del Servicio Civil. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Gracias por la entrevista. A usted, las gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, ¿podría comentarnos cuál es la información que brinda este informe que han realizado ustedes? Sí, claro. Nosotros lo que sacamos es un reporte, un informe sobre las características del servicio civil. Lo identificamos como bien importante porque sacamos información del año 2020, que es nuestro primer año en el que transcurrimos con el tema de la pandemia. Entonces, sí queríamos mostrar cifras que sumen a toda esta experiencia por la que hemos transitado a nivel mundial. Listo. En todo caso, según este informe, ¿cuántos servidores trabajan actualmente en el sector público? Sí, mira, en promedio, en el año 2020 hablamos de 1.427.000 servidores, ¿no? En todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Uh-huh. Y precisamente si vamos a ver el gráfico número 1, se evidencia que ha habido un incremento progresivo, ¿verdad? Desde el año 2013. Sí, exacto. Se ha ido incrementando de manera permanente. Todos los años vemos que hay una tasa de crecimiento. No es traumática la tasa de crecimiento, pero sí, por ejemplo, si tú miras en el año 2020, esta sí fue bastante mayor, ¿no? Uh-huh. Respecto a esta tendencia que se tenía, ¿no? Ajá. Listo, ahora sí vemos la participación de los servidores públicos según su régimen laboral el año 2020. ¿Cómo está distribuido? Ok, a ver, aquí en lo que respecta al régimen laboral, nosotros hacemos agrupaciones bastante grandes. Por ejemplo, en carreras especiales tenemos que el 40% de los servidores públicos forman parte de ellas. ¿Y quiénes están aquí? En las carreras especiales hablamos de los docentes universitarios, de los fiscales, de los jueces, todo lo que es el magisterio, militares, policías, ¿no? El grueso de los servidores públicos se concentran aquí. Y luego tenemos que hay un grupo importante que son los servidores públicos que pertenecen al CAS, ¿no? A la contratación administrativa de servicios. Y esto forman parte de este gran universo del 28%. Ya el 728, que es un régimen laboral privado, forma parte del 13% y 276, 19%. Uh-huh. Listo. Ahora, respecto a los servidores públicos contratados por CAS en el año 2020, ¿esto también ha ido en ascenso? Sí, efectivamente, como tú ves el gráfico 4, creo que mostramos ahí la tendencia, pero mostramos la tendencia del año 2020.
¿no? Y aquí es importante recalcar que este régimen, digamos, fue lo más factible a poder trabajar en el marco de esta pandemia, ¿no? Tú sabes que la ciudadanía demandaba mayores servicios, mayor Estado, mayor presencia, y efectivamente las contrataciones se hicieron a través de los contratos CAS, especialmente en el sector salud, ¿no? Y si revisamos la evolución del número de servidores públicos según su categoría ocupacional, ¿qué es lo que se observa? Bueno, aquí lo que queremos mostrar es que, por ejemplo, en el grupo el grupo más grande que tenemos, que es el grupo de profesionales, se ha ido incrementando paulatinamente desde el 2013, ¿no? Empezamos con el 47% y estamos terminando con el 55%. Digamos que es el grupo más fuerte que tiene la administración pública, ¿no? Son los profesionales. Y de ahí luego ya bajamos a otros grupos o categorías ocupacionales que también han ido evolucionando, pero de menor manera. Y algunos han involucionado, ¿no? Como puedes ver en el caso de los obreros, ¿no? Auxiliares también es un grupo importante, ¿no? Que se ha ido manteniendo y evolucionando en este periodo que hemos podido evaluar. Ustedes tienen una sección sobre las características socioeconómicas de los servidores públicos. En un primer momento revisemos la cantidad de mujeres y varones que se encuentran. Sí, efectivamente. Aquí lo que queremos mostrar es que los servidores hombres forman parte del 53% de toda la PEA pública y el 47% de mujeres, ¿no? Este es un porcentaje que se ha mantenido con respecto al año 2019, pero digamos que hemos ido avanzando paulatinamente, ¿no? ¿Podríamos estar hablando de paridad? Sí, yo creo que en corto tiempo podríamos estar ya hablando de tener el mismo porcentaje de participación, ¿no? Listo. Y también respecto a la edad, ¿dónde está la mayor cantidad de personas? ¿En qué rango de edad se encuentra? Ok, aquí lo que hemos hecho es agrupar, ¿no? Por rangos de edad, y lo que hemos encontrado es que la mayor participación de los servidores públicos se encuentra en el grupo etario de 45 a 64, ¿no? Aquí estamos hablando que casi el 42% se está centrado en este grupo de edad, 45%. Listo, y finalmente vamos a revisar el gráfico número 9 en el que se evidencia el nivel educativo de los servidores públicos. Ok, aquí mostramos, digamos, que la mayor parte de los servidores públicos, y hacemos una comparación del 2013 con el 2020, tiene el 50% muestra el nivel universitario superior, ¿no? Y que un 27-28%, esto tampoco no se ha movido en los 2 años de comparación. Hablamos del 28% que tiene educación superior no universitaria, ¿no? Y luego hay un 19% que tampoco no se mueve en este periodo de estudio, que son los servidores públicos que tienen el nivel secundario, ¿no? Si tú empiezas digamos, a ahondar y analizar más esta información, puedes ver, ¿no?, los diferentes por niveles de gobierno, cómo esto se mueve, ¿no? Entonces, hay un gráfico que también presentamos y en el que podemos evidenciar, por ejemplo, que en el gobierno local es que concentra la mayor parte de estos servidores públicos con este nivel de educación secundaria, ¿no? Casi el 53%. Mientras que el gobierno nacional y el gobierno regional pasan casi el 50% de los servidores públicos que tienen superior universitario. Listo. En todo caso, y a modo ya de conclusión, ¿cuáles serían las características de un servidor público aquí en nuestro país? A ver, un servidor público, bueno, del servicio civil podemos hablar de que hay una mayoritaria participación de los hombres, estamos avanzando en la participación de las mujeres, sobre todo en los puestos directivos, que es una de las políticas que más está trabajando Servir, la entidad. Luego, lo que podemos mostrar también, o lo que se evidencia, es que hay diferencias, ¿no?, en las características que se muestran los servidores a nivel nacional y a nivel regional o local, ¿no?
Y por tanto aquí Servir está haciendo un trabajo muy fuerte ya con los gobiernos regionales y locales para poder incidir y mejorar estos indicadores. Por otro lado, también lo que mostramos es que hay una participación de población mayor dentro del servicio civil, ¿no? Y esto indica que tenemos que ir trabajando con esta población joven, con los egresados de universidades, ¿no? Incentivarlos a que formen parte del servicio civil en el país, ¿no? Porque ellos van a ser, digamos, los que van a tomar la posta, ¿no? En el aspecto económico, ¿existe también esta diferencia de algunas regiones? Sí. Hay varios gráficos que podemos mostrar, por ejemplo, en el tema de las contrataciones CAS, ¿no? Digamos, en el gasto de planilla en general, ¿no? Pero si lo vemos, por ejemplo, de manera global, hemos hecho también un análisis de la evolución de la relación del costo planilla con el PBI, ¿no? Y entonces esto a nivel, digamos, de América Latina, esto se mueve en porcentajes de 8%, ¿no? 8.5%. Pero en el año 2020 esto se incrementa, y se ha incrementado en todos los países, ¿no? Todos a causa del COVID, que se necesitaba mayor participación, o se demandaba mayor participación del Estado, y por tanto, sobre todo en los sectores de salud, se incidieron en mayores contrataciones para poder atender a la población, ¿no? Y en el caso salarial de las mujeres y varones que trabajan para el servicio civil aquí en el país. A ver, en el tema de salarial, digamos que aquí no hay diferencias, ¿no? Donde se pueden expresar las diferencias es en el acceso. Hombres, mujeres, tenemos el mismo sueldo según nuestro grupo ocupacional, igual. Pero entonces, cuando hablamos de brechas salariales, nos estamos refiriendo al acceso que podrían tener las mujeres, las servidoras públicas, a determinados puestos en la administración pública. Y especialmente a estos puestos de dirección, ¿no? Y es ahí donde venimos también trabajando desde Servir, conjuntamente con rectores como el Ministerio de la Mujer, en elaborar más políticas que puedan promover este mayor acceso de la mujer en ámbito público, que aún no es accesible, ¿no? ¿Cuáles son las otras acciones prioritarias que se necesitan implementar desde Servir para mejorar precisamente la calidad de estos servidores públicos? Bueno, yo creo que el acompañamiento que se está haciendo ya en este año, que se ha enfatizado bastante en dar esta asistencia técnica a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, este acompañamiento desde Servir, creo que es importantísimo, ¿no? Porque de alguna manera los servidores públicos ya se sienten con una autoridad, como es la autoridad del servicio civil, a poder esclarecer muchos de los temas que no podían tener acceso, ¿no? Entonces creo que este acompañamiento que se está haciendo es muy, muy importante, y sobre todo, como te digo, en temas estratégicos como en la inclusión o participación mayoritaria de las mujeres en algunos puestos claves también, ¿no? Y se señalaba, como producto del análisis que se hace y de las investigaciones, también trabajar con los jóvenes, ¿no? Y en fin, o sea, hay una agenda bastante amplia, ¿no?, que tiene Servir en estos momentos para poder apoyar a todos los servidores públicos y que los ciudadanos reciban mejores servicios, ¿no? Listo, perfecto. Muchísimas gracias en todo caso por esta valiosa información que nos brindan desde Servir. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias a ti. Buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Buenos días. Nosotros hacemos una pausa. Volvemos con más. Seguimos en JN Noticias. El Poder Judicial nos comparte por su parte un informe sobre el abuso de autoridad y cómo la ley sanciona este tipo de conductas indebidas.
El delito de abuso de autoridad aparece cuando una persona se aprovecha de otra que está en una situación de subordinación con respecto a ella, gracias a su cargo superior y a sus atribuciones. El hecho ilícito de abusar de la autoridad alude a un acto que resulta injusto por un desmedido uso de las facultades inherentes a la condición funcionarial que se ostenta, excediéndose, propasándose o aprovechándose de las mismas para llevar a cabo una actuación que no es propia. Para afirmar un delito de abuso de autoridad, se debe comprobar que el sujeto activo, es decir, la persona que lleva a cabo el hecho punible, es una autoridad o funcionario público. Además, será necesario también demostrar que dicho individuo se aprovecha de las ventajas que le diera ese cargo para cometer un delito. El Código Penal peruano determina en el artículo 126 que el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 años. Si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. El abuso de autoridad es un delito doloso de realización material, donde el funcionario público comete u ordena un acto arbitrario, extralimitando su conducta funcional en perjuicio real contra un administrado. Casi 11.000 extranjeros fueron expulsados el año pasado del país y en lo que va del año 644 han corrido la misma suerte por diversas infracciones en su calidad migratoria. El informe es de la agencia de noticias Andina. Nosotros somos la instancia administrativa que califica la permanencia en el Perú de los ciudadanos extranjeros al encontrar irregularidades, al encontrar deficiencias en cuanto a su calidad migratoria. Nosotros emitimos la orden de expulsión, pero nosotros no ejecutamos la orden de expulsión. Quien ejecuta la orden de expulsión es la Policía Nacional del Perú. Hemos intervenido a 4.376 personas extranjeras y se han emitido 644 sanciones de expulsión. En el Perú tenemos cerca de 1,5 millones de ciudadanos extranjeros de diversas nacionalidades. De ellos tenemos 400.000 ciudadanos venezolanos que están con sus documentos en regla y 660.000 ciudadanos que están pendientes de registro. Las personas que inician sus trámites son, las cantidades que digo son bastantes. Nosotros seguimos el procedimiento de acuerdo a ley, tenemos que verificar la autenticidad de los documentos y de la información brindada. Entonces, eso se ocasiona de que haya un pequeño embalse en estas atenciones. Hay un plazo actual que se vence ahora a fin de mes, pero estamos haciendo las gestiones para ampliar por 3 meses más esta suerte de amnistía para que los ciudadanos extranjeros puedan regularizar su calidad migratoria en el Perú. Lo que se está venciendo es el plazo para regularización de la estancia en el Perú, regularizar la calidad migratoria. Nosotros tenemos la intención de regularizar a la mayor cantidad de ciudadanos extranjeros, no necesariamente de una sola nacionalidad, hay de varias nacionalidades. Nosotros invocamos a los ciudadanos extranjeros que vengan a regularizarse. Nosotros no podemos obligar a las personas a regularizarse. Lo único que podemos decir es que una vez regularizado, la persona ya no podría ser objeto de una orden de expulsión. Quisiéramos tener una mejor coordinación con la cónsul de Venezuela para poder tener el listado previo, ir avanzando un poco los trámites, porque hay una gran verdad. Muchas de estas personas que regresan a su país con estos vuelos humanitarios registran problemas migratorios en el Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana aquí en el canal 516 en Movistar TV, en las redes de JNTV y por la señal de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de la Casa del Café en Tarapoto. Permiso.